Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Dark Existence. Como ya sabes, este es un canal dedicado al apasionante mundo de los videojuegos, enfocado principalmente en la plataforma Xbox. El día de hoy vamos a hablar nuevamente de la compra de Activision Blizzard porque ay papá. Hoy la CMA ha publicado 3 documentos que hacen o que sirven de respuesta a la corrección o a la enmienda que hizo la propia CMA a sus hallazgos preliminares, en las cuales pues eliminaba la teoría del daño en el mercado de consolas. Pues el día de hoy hemos conocido la opinión de tanto Sony como Microsoft al respecto, y también de un tercero del cual vamos a hablar posteriormente porque no se le está dando la suficiente cobertura y ha dicho cosas muy importantes para abordar la segunda teoría del daño, que es en el mercado de la nube o de juegos pues en la nube. Así que vamos a estar comentando todo esto porque hay cosas que se han dicho hoy que definitivamente no van a dejar a nadie indiferente y que afecta a muchas, pero muchas personas, sobre todo los argumentos que ha esgrimido Sony para, en este caso, pues contrarrestar o contradecir esa enmienda que ha hecho la CMA con respecto a la teoría del daño en el mercado de consolas. Así que si el contenido de este video te resulta interesante, te invito a que te suscribas a mi canal, lo cual, como ya he dicho muchas veces, es gratis y me ayudaría muchísimo, y de la misma manera te pediría que le dieras like al video. Bueno, como suelo hacer en estos casos, vamos a entrar rápidamente en contexto. Microsoft está tratando de adquirir la empresa Activision Blizzard King, eso ya lo sabemos todos, y esta compra está siendo examinada rigurosamente en prácticamente todo el mundo. Y uno de los organismos más importantes que está regulando esta compra es el del Reino Unido, conocido como la CMA. La CMA hace cosa de un par de semanas, si acaso, emitió una enmienda a sus hallazgos preliminares. Los hallazgos preliminares de esta reguladora, pues inicialmente giraban en torno a 2 teorías del daño, una en el mercado de consolas y otra en el mercado de la nube. Esa enmienda que hicieron hace un par de semanas, pues prácticamente descartaba totalmente el mercado de las videoconsolas, que es prácticamente la principal queja de Sony PlayStation, que es el principal rival de Microsoft en esta o contra esta compra. Los distintos protagonistas de esta compra, Sony, Microsoft, PlayStation, Sony y quien tuviera la oportunidad, tenían hasta el 31 de marzo para, en este caso, pues emitir una carta o cualquier alegación contra esta enmienda que hizo la propia CMA. Y esos documentos, por lo menos 3 de ellos, se han hecho públicos hoy. Uno es el de Microsoft, otro es el de PlayStation y otro es el de un particular, una persona a motus propio, del cual vamos a hablar posteriormente. Con el documento de Microsoft no me voy a centrar tanto, porque es básicamente acompañar este cambio de paradigma que tuvo la CMA con respecto a su primera teoría inicial del daño, y que se hizo, y hay que decirlo, gracias a un error que la propia Microsoft detectó en cuanto a lo que fue la manera en que la propia CMA estimó o calculó el impacto que tendría para Microsoft retirar Call of Duty de las consolas PlayStation. Ahí la CMA había cometido un error estadístico y Microsoft lo encontró y pues evidentemente le hizo saber esto a la CMA, y la CMA rectificó su teoría del daño en el mercado de las videoconsolas. Microsoft evidentemente en su documento pues avala esto, y pues también sí que manifiesta que en este caso pues Microsoft ve y piensa que los mismos criterios, por decirlo de alguna manera, que se usan para abandonar el mercado de las videoconsolas pudieran usarse, o la CMA debería usarlos para abandonar también la teoría del daño en el mercado del juego en la nube, y más aún tomando en cuenta los diferentes convenios que ha adquirido Microsoft con empresas como ya lo hemos visto todos, Boosteroid, Ubisoft y con Nvidia, para en este caso colaborar con estas empresas para traer su contenido, tanto el de Microsoft como el de Activision Blizzard, a estos servicios de juego en la nube. De esta manera Microsoft considera que
tanto con estos remedios como con una visión más o menos igualitaria en cuanto a la teoría del daño inicial del mercado de videoconsolas, también debería en este caso satisfacer las demandas de la propia CMA y dar luz verde a la compra. En el caso de PlayStation la cosa obviamente no es así, no es tan así como lo acabamos de mencionar con respecto a Microsoft. Y ya lo vamos a ver, porque hay cosas acá que la propia Sony dice que dejan muy en entredicho a la propia Sony. Y sí, es lamentable lo que ha dicho Sony. Y vamos a estar claros, estamos claros de que esto va de exagerar lo más que se pueda el impacto que esto pueda tener sobre tu empresa. Sí, yo eso lo puedo llegar a entender, pero lo que ha hecho Sony hoy, honestamente, es como para pensarlo. Es como para pensarlo porque es muy triste la posición que han adoptado. Y ya lo vamos a ver. Porque Tom Warren en su cuenta de Twitter, no voy a leer el documento Sony completo, son 11 páginas, es un documento muy engorroso, pero sí que hay, en este caso, creadores de contenido que o periodistas que en este caso han traído capturas del documento y eso es lo que vamos a traer acá. Tom Warren nos dicen que Sony aún argumenta que Microsoft pudiera sabotear la versión de Call of Duty de consolas PlayStation inclusive apunta a empresas como Digital Foundry e incluso Reddit y comparaciones que hacen estas en foros de discusión, etcétera, para argumentar su contrapartida a lo que es la enmienda que puso la CMA en el mercado de videoconsolas, cosa que, a ver, usar a Reddit y usar a Digital Foundry para estos en un organismo oficial, en un documento legal, yo eso lo veo como medio extraño. Pero bueno, en eso no me quiero centrar porque cada uno podrá tener su opinión al respecto y pues evidentemente yo no lo veo tan bien, pero habrá alguien que pues dirá, me da igual pues, y punto. Pero las cosas que yo sí veo graves son las que han en este caso capturado, porque es que la propia Sony habla de que, y esto es repetitivo ya, pero sí que nos ha dicho nuevamente la Sony que Sony nos ha dicho que Microsoft podría tener el incentivo de retirar Call of Duty, o no tanto de retirarlo, sino de traer una versión más cara, traer un producto degradado e incluso traerlo más tarde en consolas PlayStation para en este caso afectar a los usuarios de esta consola y que pues no tengan obviamente ningún problema en migrar a otras plataformas. Y fíjate que hablan de un producto que llega tarde y un producto degradado. Y a mí lo primero que se me viene a la mente es esto. El port de The Last of Us Parte 1 para PC, que llega tarde, porque llega más tarde a PC que a consolas PlayStation 5, y llega notablemente degradado, con unos problemas de rendimiento asombrosos que asustan. Un juego roto, injugable en algunos casos, y que nos ha dejado unas capturas que son para caerse al suelo, que nadie puede creer que esto o que este producto haya sido lanzado así en PC. Y la verdad es que cuando a mí me viene Sony y me dice que Microsoft puede lanzar un producto degradado y que llegue tarde, a mí lo primero que se me viene a la cabeza es esto. Pero es que también podemos citar muchos ejemplos. El caso de MLB The Show, que yo lo he traído acá, que funcionaba mejor en consolas PlayStation 5 que en Xbox Series X. Un producto hecho por la propia Sony y que es un producto multiplataforma. Y entonces ahí no importaba, ¿verdad? Ahí no importaba que el producto estuviera degradado. Y que me hablan de contenido adicional exclusivo, y lo podemos ver en el propio Call of Duty, que actualmente Sony goza con los derechos de publicidad, que trae contenido exclusivo para consolas PlayStation. Y que me van a decir, por ejemplo, de Hogwarts Legacy, que es un producto que en este caso es un producto multiplataforma, sale el mismo día para todos, pero cuenta con una misión exclusiva en consolas de PlayStation. Cuando el mismo usuario de Xbox ha, en este caso, pagado la misma cantidad de dinero por el mismo producto y resulta que es un producto degradado porque es un producto recortado con una misión menos. Eso es precisamente de lo que se queja Sony, pero que ellos mismos lo hacen porque ellos pagan a la propia Warner para obtener esos beneficios de esa, no solamente el contrato de publicidad, sino también obtener contenido extra. Entonces, ahí sí estaba bien, pero ahora si Microsoft decide hacerlo, cosa que no lo va a hacer obviamente, ahí sí está mal. Pero eso no es el quid del asunto, porque eso no es ni siquiera lo más grave de lo que yo veo acá de todo lo que ha dicho Sony. Porque Sony ha dicho, y en este caso nos vamos al punto 24, que lo pueden ver en esa imagen allá, en las últimas 3 líneas, nos dice que los jugadores de Call of Duty son juegan con pasión o son pasionales, son
como diría, eruditos o que son supremamente inteligentes y que son además sofisticados. Sofisticados. Esos son las tres adjetivos que usa Sony para calificar al jugador de Call of Duty. ¿Y qué pasa con el resto de jugadores que tienen una PlayStation 5 y no juegan Call of Duty en PlayStation 5? Como yo. Yo tengo una PlayStation 5 para jugar en ella los juegos exclusivos de Sony. ¿Qué soy yo entonces? ¿Un jugador del montón? ¿Un jugador más? ¿Una estadística más? Eso es lo que somos los que apostamos por un hardware de PlayStation, aun cuando en mi caso, por ejemplo, yo soy más de Xbox y pues es más que obvio, yo no lo oculto para nada. Pero aún así yo consumo el producto PlayStation. Entonces yo soy menos que el jugador de Call of Duty, del cual has dicho que es un jugador pasional, inteligente y además sofisticado. ¿Y qué somos los demás? Unos animales, unos brutos, unos tontos. Eso es lo que somos los demás, los que no jugamos Call of Duty en una consola PlayStation. Eso es grave lo que está haciendo en este caso Sony con estas declaraciones, porque te está diciendo que a ti como consumidor de juegos first party de Sony en una consola PlayStation, a la propia Sony esos juegos le valen nada. Y tú como jugador de esos juegos le vales nada. Eso es lo que está diciendo Sony con esta declaración y yo lo veo absolutamente lamentable. Valemos nada para Sony si tomamos una consola de PlayStation para jugar sus exclusivos. Y honestamente, yo de Sony no me esperaba algo así. A ver, que lo intuíamos por todo lo que se viene filtrando de los documentos de Brasil y de todo lo demás, sí. Pero que lo plasmaran ellos mismos de esta manera en un documento ante un organismo regulador de esta manera, llamando inteligentes, pasionales y sofisticados a los jugadores de Call of Duty, como que si el resto no existieran. ¿Qué me estás contando, Sony? Pero es que esto no termina aquí. Esto no termina aquí. Porque en la siguiente captura podemos ver que en el punto 27, de esta captura que tienen acá, dice que cualquier degradación en el precio, en el rendimiento o en la calidad de juego en PlayStation o algún retraso en el lanzamiento pudiera, en este caso, rápidamente dañar a Sony. Perdón, dañará la reputación de Sony, que quise decir, y causar una pérdida de engagement, es como de compromiso, de adherencia y de los jugadores. Y vean esto, porque esto lo dijo, esto que citan acá, no lo está escribiendo Jim Ryan en el documento, sino que lo dijo en la audiencia preliminar. Estos que acaba que va a citar acá, se va a citar acá, lo dijo Jim Ryan en la audiencia preliminar. Dijo, así como el CEO Jim Ryan explicó a la CMA en la audiencia sobre los remedios. Si PlayStation recibe una versión degradada de Call of Duty, esto podría dañar seriamente nuestra reputación. Nuestros jugadores pudieran desertar o dejar nuestra plataforma y su network, o sea, su red, y los efectos de red podrían, en este caso, exacerbar el problema. Nuestro negocio podría no recuperarse jamás si esto llegara a pasar. O sea que para Sony, el jugador de Call of Duty lo es todo. Lo es todo. El jugador que se compra una consola de PlayStation por sus exclusivos le vale mierda. Eso es lo que acaba de decir Sony en estos argumentos absurdos al propio organismo regulador de la CMA. Y no me quiero centrar en otros puntos porque es que el documento que se ha mostrado el día de hoy es tan vasto y en tantos términos. Hablan de Minecraft, de que ahora Microsoft acaba de incluir Minecraft en los sistemas Chromebook de Google, que no ha incluido la versión de Minecraft en este sistema operativo, sino solo la versión educativa. Como que si el Chromebook de Google no fuera una plataforma netamente educativa.
Entonces, ¿qué vas a incluir? ¿La versión comercial de Minecraft? No, ahí incluyes la versión educativa, pero es que hasta eso ha dicho Sony en esta documentación del día de hoy. Y se han degradado tanto que yo no entiendo de verdad. Yo esto honestamente no lo entiendo. Pero es que vamos a ir más allá y voy a acelerar un poco esto porque ya se nos van pasando ya del tiempo y quiero abordar otros temas porque Florian Müller, que ha sido uno de los más activos abogados que ha estado pendiente de todo este litigio, nos trae dos perlas. Una del 28 de diciembre de 2022, en la cual, y lo muestra subrayado en rojo, Sony Interactive Entertainment está de acuerdo con estos hallazgos de la decisión que cuando acordarse. Esto fue en octubre 28 de 2022, cuando la CMA dijo teoría del daño en el mercado de consolas, teoría del daño en el mercado de la nube. Sony en ese momento apoyó esta situación, esta decisión, y que veían, ellos creían, Sony cree fuertemente que esta transacción va a dañar la competencia y a la industria y a los participantes en la industria en cuanto a innovación y a los consumidores. Eso fue lo que dijo Sony el 28 de octubre de 2022. Pues, como dirían por ahí, 3 doritos más tarde, 31 de marzo, eso, es decir, el día tope que había para presentar los contraargumentos a la enmienda que hizo la CMA, nos pone el cambio en su posición de la CMA en el mercado, o en la teoría del daño, en el mercado de consolas es sorprendente, sin precedentes e irracional. Y aquí Florian Müller, que es un abogado, nos dice y nos señala una flecha en la palabra irracional porque él considera que en este caso, pues Sony puede usar esto como un argumento para apelar esta decisión. O sea que ya Sony se estaría preparando para una posible apelación ante una, obviamente, respuesta negativa a sus intereses, que sería la total aprobación de la compra, como muchos suponemos que va a pasar. Y como último, porque ya no quiero seguir hablando de Sony porque es que me va a salir una úlcera acá. Lo último que vamos a hablar en este video es sobre el tercer personaje en juego, que se trata de Josh Ridley. Josh Ridley, para que, bueno, yo tampoco conocía de esta persona, es un profesor en la escuela de manejo de School of Management, no sé exactamente qué traduce, pero es como algo relacionado con el sector, porque habla de innovación, plataformas culturales, industrias y videojuegos, pero en la universidad, en la UCL, que es la Universidad de Londres, y que ha expuesto su punto de vista sobre lo que es el mercado de la nube. Y esto puede ser un espaldarazo muy importante para Microsoft, porque básicamente lo que ha dicho Josh Ridley en la CMA y bajo su propia alegación, dice, y él lo pone en su cuenta de Twitter, la investigación de la CMA en la compra de Activision Blizzard es prácticamente hecha o está prácticamente terminada, y que ante el apunte que se hizo sobre el foco de la investigación, el mercado de la nube, yo me sentí, en este caso, inclinado a meter mis narices, por decirlo de alguna manera, o a emitir mi opinión. Mi submisión, o sea, mi declaración es ahora pública. Mi argumento pone interrogado. El juego en la nube no es un mercado distinto, o sea, no es un mercado separado. Y eso, pues, es una de las cosas que ha venido escribiendo Microsoft en todo este proceso, porque evidentemente la CMA está tomando al mercado de la nube como un mercado aparte, cuando en realidad es todo un conjunto. El mercado de la nube, y sobre todo de la manera en que Microsoft lo ofrece, es un anexo o es una opción, un añadido a lo que viene siendo los servicios de suscripción o los servicios para juegos de suscripción, y que en este caso, pues, el xCloud, como está concebido actualmente, es un añadido y no es un mercado aparte. Y Josh Ridley ha, en este caso, pues, mostrado un documento amplísimo explicando todo ello. No voy a traerlo acá, ahí mismo en su cuenta de Twitter está el link al cual pueden acceder a este documento en el cual se ha explayado y ha dado, pues, toda una contraargumentación de la importancia del mercado de la nube actualmente en cuanto a porcentaje, que es muy bajo, y muchísimas cosas más que ha hablado sobre el mercado de la nube, pero su conclusión más importante es que no debe considerarse el mercado de la nube como un mercado aparte. Así que esto es lo que hemos podido ver. Básicamente, hoy Sony ha llamado usuarios de segunda a quienes apuestan por su consola para jugar sus juegos
first party y que no, o para jugar todo lo que no sea Call of Duty, porque incluso al jugador de FIFA lo acaban de llamar jugador de segunda, porque para ellos los jugadores sofisticados, inteligentes y pasionales son aquellos que juegan Call of Duty. El resto son jugadores del montón. El resto no valen nada para Sony. Y yo esto lo veo lamentable. Lo veo lamentable porque hasta yo mismo me siento afectado por ello. Yo como consumidor de PlayStation me siento en este caso aludido por estas declaraciones de Sony. Y honestamente pues van a ser o deben ser un mazazo en la cabeza para muchos. Y yo de verdad que siento que esa posición de Sony, que si bien es cierto y lo he dicho acá muchas veces, estas compañías deben mostrarse lo más débiles posibles, pero llegar a esto, llegar a traicionar a sus propios consumidores, pues, ¿y cómo están quedando entonces los que están invirtiendo en un hardware como la PlayStation VR 2? También son de segunda, porque no se puede jugar Call of Duty en un PlayStation VR 2. Es que es demasiado, todo esto es demasiado. A mí honestamente todo esto me supera. No voy a seguir largando más este video porque ya se está haciendo bastante largo y de verdad que... Pero pudiéramos pasar una hora hablando de todo esto, porque es que es sencillamente demoledor lo que ha dicho Sony hoy. Demoledor para cualquier usuario activo de Sony por sus juegos exclusivos o que simple y llanamente jueguen cualquier cosa en PlayStation excepto Call of Duty. Entonces todos ellos son jugadores de segunda, pues. Ya, pues. Hasta aquí lo vamos a dejar este video por acá. Vamos a pasar entonces ya a la parte final del mismo. Bueno amigos, y esto ha sido todo con respecto a este video del día de hoy, donde hemos podido ver lo bajo que ha caído Sony para esgrimir argumentos ante la CMA, solamente refiriéndose como jugadores sofisticados, pasionales e inteligentes, aquellos que juegan Call of Duty en su plataforma. El resto de jugadores son jugadores del montón y entre ellos pues me incluyo. No voy a abordar más esto porque ya lo he dicho todo en el vídeo, así que si el contenido del mismo te ha resultado interesante, nuevamente te pido que te suscribas a mi canal y que me apoyes dándole like al vídeo. Tienes además a tu disposición la caja de comentarios para cualquier duda o pregunta que quieras hacerme sobre este u otro de mis vídeos. Así que dicho todo esto, muchas gracias y nos vemos en el próximo.